El domingo pasado que celebré las misas de la mañana, yo compartía en las tres comunidades que había una urgencia muy grande en el texto del Evangelio del domingo pasado. La urgencia estaba expresada cuando ese candidato a ser seguidor, o mejor dicho, aprendiz del camino de Jesús, se acerca y Jesús le dice que si quiere caminar con él, pues tiene que caminar como él camina. Las aves del cielo no tienen nidos, las zorras no tienen guarida, y él, el Hijo del Hombre, no tiene donde descansar la cabeza. Si lo va a seguir, tiene que vivir como él vive, a la intemperie y libre por completo. El segundo, que es a quien Jesús lo invita a seguirlo, le dice el individuo que él tiene que ir primero a enterrar a su padre. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Y es esa llamada de que el seguimiento de Jesús requiere el 100% por parte de uno. Y el tercero, que pide unirse a Jesús y le dice: primero tengo que ir a despedirme de mi familia, de mis amigos. Jesús le dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Es una urgencia enorme de Jesús a llegar a Jerusalén. El texto comenzaba diciendo que Jesús había determinado ir a Jerusalén con todas sus fuerzas, Jerusalén siendo el lugar de su muerte. Hoy el tema de la urgencia aparece quizás incluso más marcado en Lucas del texto de hoy que en el Lucas del domingo pasado. La urgencia es tan grande que Lucas añade a un texto que aparece en los demás evangelios, esto del envío de los 72, le añade una frase muy propia de Lucas y le dice: y no se paren en el camino a saludar a nadie, no hay tiempo que perder, para adelante. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia en el texto de hoy es anunciar el reino de Dios. El reino de Dios que llega a todo hombre y mujer que tiene hambre y sed de Dios, para hombres y mujeres que no solamente buscan en la fe una respuesta o una solución, sino que también hombres y mujeres que quieren y anhelan vivir en paz y proclamar la paz. Dice el padre Pagola que lo primero que ha de comunicar un discípulo de Jesús al entrar en una casa es paz en esta casa. Que la paz es la primera señal de que el reinado de Dios ha llegado en medio de nosotros. Y añade Pagola que la Iglesia, cada vez que se enfrasca en discusiones y alimenta agresividad y resentimiento, o la Iglesia misma manda insultos y ataques, ese discipulado empieza a ser infiel y empieza a actuar, palabras de Pagola, en contra del Espíritu de Jesús. Para comunicar la paz del reino de Dios, ni hay que atacar ni hay que insultar. Para comunicar la paz del reino de Dios, como aprendices del reino de Dios, se requieren unas cuantas cosas. La primera que se requiere es que la persona tiene que ser un discípulo, una discípula que cultiva, cuida, ora y alimenta su propia paz interior, que es el fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Está llamada a ser una persona auténtica, una persona transparente, una persona que da frutos en su vida de una gran libertad interior y le permite moverse en espacios de conflictos, en espacios difíciles, porque esa persona es transparente, es limpia de corazón, como dice la bienaventuranza en San Mateo, y su autenticidad la hace ser una persona pues libre. Esa libertad a ese discípulo que es auténtico, que cuida su paz interior, que la cultiva, que la ora y que la alimenta, le va a dar fuerzas y le va a dar claridad para comunicar la verdad con V mayúscula, que es Cristo, y terminará siendo una persona que entonces comunica la paz de Dios. Incluso al discípulo le va a dar fuerza y le va a dar incluso alegría cuando se enfrenta al rechazo, a la murmuración, al abandono de los demás,
porque se proyecta como un hombre y una mujer de paz, porque cultiva la paz, porque está abierta al reinado de Dios y porque es una persona auténtica y libre interiormente. Yo en mi caminar he descubierto, y estoy seguro que ustedes van a entender lo que voy a decir, que las personas pacíficas que viven cierta paz interior molestan enormemente a los no pacíficos. Levantan roncha donde quieran que estén sin quererlo. Tu paz interior, fruto del Espíritu, le va a molestar a gente que no tiene paz interior, incluso por muy religiosas que sean, porque hay algo que no encaja allá adentro. Jesús da la fórmula, y esto es muy importante, aunque no aparece en el texto de Lucas, aparece en los otros evangelios que tocan el tema del envío de los 72 a proclamar el reino de Dios. Jesús da la fórmula, que es muy sencilla, pero muy liberadora, de cómo hacer cuando, dice hoy Lucas, llegas a una casa y no hay gente de paz, pues la paz que tú ofreciste volverá a ti. ¿Qué hacer cuando eso ocurre? Pues los otros textos, los otros evangelistas, dice que no lo tomes personalmente, que lo que tienes que hacer es sacudirte el polvo de las sandalias y seguir el camino para el otro pueblo. No sé si se recuerdan el comienzo del evangelio el domingo pasado. Llegaron a Samaria, pidieron hospitalidad, no le dieron hospitalidad porque iban camino a Jerusalén, y Santiago y Juan, ¿qué le piden a Jesús? Que mande fuego y acabe con los samaritanos y los haga un chicharrón. Y dice el texto que Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió y les dijo: lo que hay que seguir es al próximo pueblo. Se sacudió el polvo de las sandalias y Jesús se fue con sus amigos. No lo tomes personalmente. Y claro, yo trabajando el texto esta semana, orándolo, escribiendo, en un momento le dije: bueno, Señor, esto está buenísimo, sacudir el polvo de la sandalia, pero qué difícil es no tomarlo personalmente. Qué difícil es, porque aunque yo sé que el reino de Dios no es mi reino, muchas veces actuamos como si fuésemos el rey y la reina del reino de Dios, cuando no somos ni reyes ni reinas del reino de Dios. ¿Cómo adquiero esa libertad de no tomarlo personalmente, sacudir el polvo de las sandalias y seguir adelante, como tú dijiste el domingo pasado, para el próximo pueblo, que abra las puertas y esté dispuesto a escuchar el mensaje de la buena noticia? ¿Cómo adquirir esa libertad? Y me di cuenta de que uno de los requisitos en Lucas y en los otros discípulos, Lucas lo repite hoy: camina sin alforja, sin morral, sin sandalias, sin dinero. Camina, dice Pagola, como un vagabundo. Aprende a caminar en el mundo confiando de la providencia de Dios que se manifiesta en la bondad de los demás. Y él dice: el discípulo tiene que caminar como caminan los pobres. No llevan nada en sí, llevan un camino libre, no pesado. Y yo dije: qué lindo suena eso, Pagola, ¿eh? Qué lindo suena eso, Jesús. Pero ¿cómo yo le pongo carne y hueso a este texto, Señor, de tu Evangelio, que me pide caminar por el mundo sin alforja, sin morral, sin sandalias y sin dinero, cuando yo tengo que pagar el carro, la gasolina y el seguro? ¿Y cómo lo haces tú también, que tienes que pagar comida y tienes que pagar el mortgage? ¿Qué le damos de vida? ¿Cómo encarnamos esto? A mí me encantan las palabras, ustedes lo saben, porque las palabras hablan de realidades y nos llevan mucho más allá de la realidad que la misma palabra muchas veces quiere indicar. Me fijé en la palabra morral, la palabra alforja. Vi que hay otras traducciones que usan la palabra talega, la cual nunca usamos hoy en día, pero dije: déjame lo que es la talega. Pues es una bolsa ancha, pero bajita de tamaño, no es alta, una bolsa más ancha y bajita. Y el morral es algo parecido, es una bolsa que el pastor llevaba y en esa
bolsa el pastor echaba ropa y comida, y por eso dice Jesús: no lleven morral, no pueden echar allí ni ropa, ni pueden echar comida, tienen que ir libremente. Miré lo que era una alforja. Curiosamente, una alforja es lo que se pone sobre los animales en la montura, una tira larga, y a cada extremo de esa tira, 2 tiras, hay una bolsa, y muchas veces también la alforja la llevan las personas, la llevaban antes, lo usaban casi como un pequeño escapulario, 2 bolsas a los extremos de la tira, y por supuesto ahí se echaban comida, se echaba ropa y se echaba objetos personales. Descubrí que el morral también es algo que los pastores y la gente que tiene caballos le ponen al burro y al caballo, que es una bolsa amarrada al cuello, donde constantemente tienen la cabeza metida en el morral, porque en el morral le echan hierba, y el animalito se pasa el día entero, el pobre, con una cosa así. Lo busqué en la internet, los dibujos, dije: déjame ver que es un morral en un caballo y en un burro. Pues ahí estaba el burro con el morral, la cabeza del burro metida en la bolsa, comiendo, pero está puesta de tal forma que casi no puede sacar la cabeza del morral. Y dije: Jesús te está diciendo a ti y a mí que la libertad que nos pide es de preguntarnos en el camino de la vida cuántas cosas hemos estado echando en el morral. ¿Cuántos de nosotros vivimos como los burros que yo encontré en Google, metidos los hocicos siempre en la misma temática, en el mismo tema? Me quita la libertad, me quita la paz, no me hace caminar liviano, le sigo echando cosas al morral, pensamos en cosas materiales. Esto es mucho más que cosas materiales. Esto es acumular en ese bolsón donde metemos la cabeza, es acumular memorias, heridas, resentimientos, falta de perdón, desconfianza en los demás, desconfianza en Dios, y perdemos por completo la paz, y si pierdo la paz, pierdo la libertad. ¿Cómo voy yo y tú a proclamar la paz de Dios si vivimos con la cabeza metida muchas veces en un morral, masticando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo? Nunca vamos a tener paz, y nunca vamos a poder comunicar paz a nadie, porque no estamos dispuestos a levantar la cabeza y sacar el hocico de un morral. ¿Cómo voy a ser instrumento de Dios? ¿Cómo voy a vivir en la libertad de caminar por el mundo descalzo? Otra gran metáfora. Si estoy lleno de mí mismo y no permito vaciar el morral para que sea Dios quien llene mi existencia en todo y en todos. En el momento en que vaciemos morrales, talegas, alforjas, en el momento en que aliviemos cargas que no tenemos por qué seguir arrastrando de ninguna forma, ese es el momento en que Dios llenará el interior, el ego decrecerá, vamos a tener mucho más paz y vamos a tener la libertad de ser, como dice Jesús, tú simplemente vas a hablar de la paz de mi reino, no vas a hablar de la tuya, pero para hablar de la paz de mi reino tienes que tener paz tuya interior. La forma de ser instrumento de Dios es ser un instrumento transparente, un instrumento sencillo, pero un instrumento limpio. La única forma en que vamos a tener la libertad de que cuando no nos escuchen, no nos reciban, no nos acepten como misioneros de la paz, entonces sacudir el polvo de las sandalias y nos vamos para el próximo pueblo. Yo me acordaba ayer de una cosa y se lo compartí al final de la misa de 6, una cita muy famosa del Papa San Pablo VI, de un documento que escribió en los 1970 y pico.
Evangelii Nunciandi, anunciando el Evangelio. Y la frase decía que si tú y yo queremos trabajar por la paz o queremos producir paz en el mundo, primero tenemos que trabajar para que el mundo sea más justo. Que no hay paz si no hay justicia. Y esto es una danza dificilísima y una danza dolorosísima muchas veces. Una danza que exige mucho de nosotros. Así que le pedimos al Señor en esta tarde tener la libertad que produce una gran paz para ser un instrumento de paz y un instrumento de justicia en un mundo tan golpeado y en un mundo tan doloroso. Pero recordemos algo que lo dije ayer también al final de la reflexión. No es tu paz ni la mía la que ofrecemos, es la de Dios, la del reino. Pero para ofrecerla, la de Dios, primero uno tiene que vivir en paz con uno mismo.